La llegada de la democracia significó una gran apertura política, social y cultural, pero también la salida a la luz de todas las postergaciones y los condicionamientos de los diferentes sectores que durante años estuvieron postergados y censurados. Los vecinos de Puerto Madryn comenzaban tímidamente, pero ampliamente ansiosos, a reunirse para conformar las listas de los candidatos que lograrían que Argentina recuperara el estado más natural de un pueblo, la democracia. El ingeniero Osvaldo Rubén Sala encabezaba la lista roja como el candidato del peronismo a la intendencia de nuestra ciudad. Vamos a recorrer junto a él el paso a paso con el que volvimos a abrazar nuestro estado más natural. Recuerdo que el año 1982, cuando se define que iba a haber una salida electoral, se instala en el país y en las provincias y en cada una de las ciudades una euforia que estaba contenida de muchos años, con gente que había trabajado mucho y peleado mucho porque se recupere esta posibilidad de organización cívica de la ciudadanía. Y bueno, empezaron infinidad de reuniones y grupos que se acercaban o se alejaban de acuerdo a su forma de interpretar y de ver cómo se practicaba y se actuaba en política. Es así que nosotros, un grupo de jóvenes en aquella época, nos juntábamos con mayores que nos enseñaban y nos transmitían sus experiencias de muchos años, y empezamos a formar lo que en su comienzo constituyó la lista roja del justicialismo, que tenía una referencia y un líder provincial en César McCarthy, de Trelew, en Cuqui, nuestro famoso Cuqui. Y así empezamos a constituir, y se constituyó otra línea, la línea verde, que tenía como referente provincial a don Eve Corchuelo Blasco, y a Maní, y a su hijo, y a Manuel Cardo, que eran de Comodoro Rivadavia, y otra línea provincial, la azul, que tenía como referente a David Patricio Romero de Trelew. Esas eran las tres líneas básicas que estaban en toda la provincia, y después apareció una tercera lista celeste en Esquel, que estaba reducida al área cordillerana, muy el entorno de Esquel, que el Pinda Fernández Vecino era el referente por excelencia de esa agrupación. Y bueno, tuvimos tiempo de afiliar, porque hubo que comenzar de cero los partidos políticos. Pudimos visitar, yo me propuse tocar, si fuera posible, todos los timbres de Madrid y decirle por qué queríamos ser candidatos. No solo en la visita al que se había afiliado o quería acompañarlos con la afiliación, sino que hablaba también con el Independiente. Teníamos reuniones de lo más insólita, 3 familias en un garage, y yo charlando cuáles eran los sueños de lo que pensaba para Madrid. Y así constituimos el grupo, presentamos una lista que yo la encabezaba como intendente, que en el Consejo Deliberante la encabezaba Juan Carlos Tolosa, la seguía el ingeniero Jorge Álvarez, y Pablo Meisen, don Pablo Meisen, era nuestro tercer concejal, y después seguían todos los demás concejales de distintos barrios y agrupaciones, y nos referenciamos, como le dije, con César McCarthy, que en esa época había elección indirecta a gobernador, o sea que elegíamos congresales, que después los congresales debían elegir el candidato a gobernador. Era tal fuerte el entusiasmo que yo creo que hasta éramos imprudentes, pero teníamos una pasión. Había utopías de la política, había una ferviente organización partidaria y creencia en el pensamiento y en lo distintivo de tal partido, del otro partido y del otro partido. Hubo una interna también muy completa en la Unión Cívica Radical. Había dos grandes corrientes, y fue una interna muy leal, y muy apasionada también en Madrid. No recuerdo si hubo internas en el PACH,
pero también era un movimiento de una fuerza muy arraigado en la ciudad y con mucha gente que lo seguía, así que era la tarea de convencer y de hablar era muy importante. Y frente a todas las opiniones, en aquella época no había encuestas, no existía la televisión, palabra casa por casa. El que esquivaba eso perdía votos. Ni nadie le pedía un centavo para pegar un cartel, ni nadie en la casa se cortaban sábanas viejas para hacer un pasacalle o para hacer algo. Y si yo en Madrid puse 2 pasacalles, creo que los cuidábamos todos los días, se rajaban, los descolgábamos y los cosíamos para volverlo a colgar. Era otra mística, era otra materia, era un trabajo político muy diferente, absolutamente diferente y apasionante. Frente a la poca esperanza de muchos, ganamos la interna y hubo un abrazo con las otras líneas. Se integraron algunos a la lista de concejales y yo no digo que se hayan sumado apasionadamente como los que teníamos la responsabilidad, pero todos trabajaban juntos y remaban por el conjunto y trabajaban hacia adelante por el conjunto del justicialismo. Y ahí fuimos a las elecciones generales, donde, bueno, aquellos famosos episodios nacionales de que tuvimos nosotros, que Alfonsín se convirtió de golpe en un liderazgo moderno y audaz y interesante para muchos, apasionante para muchos que lo abrazaron. Le ganó el justicialismo. El justicialismo todavía no se había desprendido de prácticas ya viejas de la política, que la gente no las compartía, que no quería, que estaba muy lejos de ser su interés, que nosotros acá nos distanciamos mucho de esa metodología. Y así fue como la elección de Madrid se dividió en 3 tercios. 3 tercios, era muy parejita, y fuimos el tercio superior. Ganamos por muy poquitos votos, pero logramos ganar en Madrid. Y bueno, ese fue el nuevo mapa político y surgió la figura de Atilio Biglione, un hombre admirable hasta el día de hoy. Tengo los mejores recuerdos de su figura, y se trabajó apasionadamente. Era como empezar. Todos los días había que construir el día. Así que yo tenía una sola premisa, trabajar. Yo tenía que cambiar la mentalidad de Madrid y recuperar de que Madrid era una ciudad con una magia especial que le podía dar una grandeza de futuro y que eso se tenía que incorporar en el conocimiento de cada uno de sus habitantes. Todos teníamos que estar convencidos de eso para salir adelante. Para ese entonces, quienes comenzaban a ejercer el poder político en nuestro país, y Madrid no era la excepción a la realidad nacional, iniciaban un camino de desafíos constantes. Había que aprender a vivir y gobernar en democracia.